en el libro de los Hechos encontramos 2 personas que el Espíritu Santo mató por mentir en el área financiera. Y esto no es por condenación ni nada, sino Ni que por digo, meter miedo nosotros. es muy serio. Sí, claro. Es muy serio. La pregunta es, si algo tan vital como las finanzas no es enseñado ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ¿en dónde debería estudiarse? ¿Quién debería entonces tener una responsabilidad para que la gente pueda responder bíblicamente a la vida? Tremendo. La iglesia. Por supuesto. Y entonces allí encontramos el segundo concepto que es bastante triste, y es que tradicionalmente la iglesia se ha dedicado a enseñarle financieramente a sus congregantes qué deben hacer con el 10% de su dinero, Pero no se les enseña que tienen que hacer con el 100%. con el resto, con el 90%. Correcto. Hola familia, Dios les bendiga. Por aquí estamos listos en el remate de nuestro podcast. Han sido realmente capítulos muy especiales y como un regalo de Dios, hoy tengo un invitado súper especial, así que prepárense, preparen para anotar, preparen para guardar en el corazón, porque estoy seguro que los próximos minutos van a ser claves para cada una de las personas que están conectadas. Le damos la bienvenida al pastor Edwin Castro. Bienvenido, pastor. Pastor Will, qué privilegio, qué honor estar acá con ustedes en este día, emocionado por ver todo lo que Dios ha hecho contigo. Han sido muchos años en este caminar y me siento muy feliz al poder estar hoy. Sé que seguramente esto va a llegar a muchas personas y me anima, me genera mucha felicidad que Dios intervenga en la vida de las personas, y gracias por establecer esta plataforma y gracias por tenerme aquí. Bueno, sí, para los que de pronto no saben, nuestra historia ya tiene muchos años, tiene muchos kilómetros y por gracia de Dios el Señor nos ha unido en muchos sentidos y nos hemos sentado en muchas mesas juntos, pero realmente yo te considero como mayor, o sea, para mí eres mayor en muchísimos sentidos, no estoy hablando en términos de edad, pero sí hay mucha sabiduría y por eso nuestro deseo de invitarte. Yo creo que como hombre de Dios hay muchos temas que tú pudieras abarcar porque el Señor te ha traído una madurez en diferentes tópicos, pero no podemos negar que uno de tus highlights son las finanzas, porque ese se convirtió como en el primer escalón ministerial, por así decirlo, y es una de tus bases más fuertes. Esa es la razón por la cual te invité. ¿Cómo nació en ti ese deseo de aprender, ese deseo de crecer? ¿Cómo fue desarrollándose en ti esa habilidad para enseñar sobre finanzas? Me hiciste como 3 preguntas en una. Mira que no fue un deseo de aprender, sino fue una necesidad. Es decir, fue una respuesta a una crisis financiera. Cuando llegué a los Estados Unidos en el año 2000, venía con una formación de mi casa, que yo considero que fue bastante saludable a nivel financiero. Lo que sabía de la Biblia sin entrar mucho en detalle, o mejor dicho, sin hacer énfasis en las finanzas, pero conocía pues lo que la palabra de Dios decía. Entonces recuerdo que soy trasladado a los Estados Unidos por una compañía multinacional, pudiera decir en la situación ideal para mucha gente. ¿A qué me refiero? Con un trabajo, con un gran salario, con los papeles, hasta la casa me la dieron los primeros meses. Migraste con el sueño que millones de personas hubieran anhelado. Correcto, y era lo que anhelábamos. De alguna manera nosotros sabíamos con mi esposa que íbamos a terminar viviendo acá, y Dios lo hizo todo, o sea, literal. Wow. Pero recuerdo el presidente de la compañía aquí, el primer consejo financiero que me dio, que el problema fue que lo abracé totalmente, me dijo, mira, tú vales más, ojo con esto que me dijo, vales más con buen crédito que con $1 millón en el banco. Wow. Eso fue lo que me dijo. Y evidentemente, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo obtengo crédito? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y para eso entonces está esa lucha, seguramente, si nos están viendo en los Estados Unidos, de cómo obtengo la primera tarjeta de crédito, ¿verdad? Y era aplique en un lado, aplique en el otro. Y no, usted no tiene historia. Claro. Y desde allí, ¿qué se empieza a generar? Que primero tengo la primera, tengo la segunda, tengo la tercera.
Tengo ahora la hipoteca a 30 años, saco los carros a crédito y en un momento llego a tener $23,500 de deuda de tarjeta de crédito, pagando $1,500 al mes en carros, una hipoteca a 30 años, los muebles, seguramente te acuerdas que acá es sin pagos y sin intereses, hasta le ponen ahí 5 o 6 años. Es decir, es una cultura que te va envolviendo y claro, alguien que tú admiras, el presidente de la compañía que te dice es mejor estar con crédito que no con dinero, a pesar de que la historia y las palabras de mis padres eran totalmente diferentes. Wow. Nunca los vi endeudados, las casas las pagaron de contado cuando nos mudábamos a cualquier lugar, el carro, todo. No, el crédito no existía. Entonces simplemente fue exponerme a una nueva cultura, convencerme, de alguna manera olvidarme de lo que la palabra de Dios decía. Y entonces, con el paso del tiempo, me encuentro en esa crisis, porque voy a saltarme algunos años. Hay una transición en la cual Dios me dice, quiero que estés sirviendo en el reino de tiempo completo, pues dedicado a estar en la iglesia y no en la parte corporativa. Entonces empezamos allí, fue más o menos en los años en los que nos conocimos, empiezo a trabajar entonces en un ministerio, llega una gran crisis en ese ministerio y a esa crisis ministerial se une la crisis del 2008 y ahí es cuando entonces ya no habían ni ingresos, no habían salarios, una crisis, la tormenta perfecta. Claro. ¿Y qué sucede? Que ahí es donde digo, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y desde allí entonces se genera la inquietud de qué es lo que dice la Biblia, por qué razón. Al ser una persona de iglesia, yo nací en un hogar cristiano, entonces escuché todo tipo de cosas en la iglesia. Algunos que decían, usted entre más pobre es más espiritual, otros que estaban con este tema de reclámalo, ponle las manos, decreta esto, decreta aquello, otros que decían haz un pacto para que entonces pase tal cosa. Extremos que todavía están vigentes, ¿verdad? Total. Y el último entonces, que si no tengo mucho dinero no soy bendecido, ¿verdad? Entonces claro, desde la pobreza hasta la riqueza y ahí en la mitad todo. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, algún profeta que vino de muy del sur, inolvidable. Muy del sur del continente. Un día estaba en el altar de la iglesia donde asistíamos y el hombre dice, yo me acuerdo cuando iba manejando por mi ciudad natal y de pronto vi una casa que me gustó y yo me bajé y empecé a orinarla porque dije, yo tengo que marcar este territorio. Y decía, Dios mío. Qué terrible. O sea, pero es todo este tipo de cosas son las que hemos escuchado lamentablemente en la iglesia. Y yo tuve que llegar a un momento en el que me pregunté qué es lo que la Biblia verdaderamente dice. Qué hermoso. Dios me quiere pobre, Dios me quiere rico, la plata es buena, la plata es mala, la plata es del diablo, la plata es... ¿Cómo lo manejo? ¿Me tengo que endeudar? ¿No me tengo que endeudar? Y entonces desde allí surge una búsqueda genuina en la palabra. Regresar a la palabra. Por supuesto, sobre todo tuve en mi vida un hombre que me marcó mucho, que me inspiró, Dave Ramsey, aquí en los Estados Unidos con su material. Pero definitivamente encontré varias cosas. Número uno, que los latinos somos diferentes, tenemos una cultura diferente, que los materiales de él tenían una vigencia muy grande en los Estados Unidos. Claro. Pero de alguna manera, si lo pudiera decir, mi mercado primario, mi ámbito de servicio primario, claro, es el pueblo hispano. Entonces, desde allí surge una búsqueda genuina y con mucho temor. Cada vez que yo hablo de finanzas, me acerco con mucho temor porque sé que personas pueden tomar decisiones, pero sobre todo lo que más temor me da es que en el libro de los Hechos encontramos 2 personas que el Espíritu Santo mató por mentir en el área financiera. Y esto no es por condenación ni nada, sino ni que por digo, meter miedo a nosotros. Es muy serio. Sí, claro. Es muy serio. Te he visto cómo el Señor te ha ido promoviendo en el tema. Has viajado desde lo más del sur de Sudamérica a Europa, has estado en España, has ministrado en muchos lugares este tema, en muchas iglesias. Y sé que miles de personas han salido de deudas. Todo tu material en otros podcasts ya lo había recomendado, pero hoy tengo al que recomendé en los primeros podcasts. Muchas gracias por extender tu confianza. Edwin Castro es autor. Has escrito hasta el momento ya, ¿cuántos libros van?
Ya hay que pensar, porque son un montón manuales 6 increíbles. creo que vamos ya, sí. 6 y está a punto de salir el nuevo, séptimo. séptimo, sí. Así que tu círculo de influencia ha crecido bastante. Alguna vez viste una gran pancarta que decía el doctor Edwin Castro, y claro, yo te conozco y sabemos que a nosotros nos incomoda mucho ese tipo de cosas, pero fue tremendo porque en realidad el Señor confirmó que eras un doctor, porque eres un cirujano plástico. ¿Por Sí. qué? Cuéntales por qué eres cirujano plástico. Sí, lo primero fue que para mí fue chocante, evidentemente, llegar y ver una valla muy grande que decía eso, ¿no, doctor? Yo decía, pero doctor, ¿de qué? Y sí, estas son mis conversaciones con el Espíritu Santo, y lo que entendí que me dijo, sí, tú eres un cirujano plástico porque te dedicas a cortar muchas tarjetas de crédito donde quiera que vas, ¿verdad? Entonces sí, tengo en mi oficina, inclusive tengo un gran baldecito de tarjetas de crédito de diversos países. Yo no sé. Cientos y cientos de personas. Sí, gracias a Dios. Y me acuerdo mucho de un papel que tengo allí. Fue una persona en Santiago de Chile que, terminando una de las sesiones, sale y me dice: yo tenía planeado salir a ir a aplicar por una tarjeta de crédito, pero le quiero entregar inclusive la aplicación. Qué Entonces tremendo. son cientos de historias de lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Yo, si me describieras o si me preguntaras cómo me pudiera describir, simplemente dejarle saber a la gente lo que Dios dice, el diseño de Dios para las finanzas de sus hijos. Entonces sí, parte de eso es ese instante en el que la gente transfiere la confianza que ha puesto en una tarjeta de crédito, en la deuda, en cualquier otra cosa que no tenga que ser la provisión del Padre Celestial. Pero evidentemente necesitamos la educación. Claro. Y allí, Pastor Wilson, es donde me aterra, no lo puedo decir de ninguna otra manera. Déjame compartirte una estadística. Barna, que es una de las organizaciones que se dedica a estudiar mucho qué está pasando en los Estados Unidos, es como una compañía de encuestas, ¿verdad? Y me gusta mucho saber qué es lo que está sucediendo. Entonces ellos hacen un análisis en la iglesia hispana en los Estados Unidos, y la pregunta que le hacen, de nuevo, hispanos en los Estados Unidos, en las iglesias, la pregunta que le hacen es: ¿usted piensa que en la Biblia hay algún tipo de consejo para administrar su dinero? Te sorprenderás que el 8% dijo que sí. El 8% de los creyentes dijo: creo que en la Biblia hay algún tipo de consejo Bajísimo financiero. el porcentaje. Es evidente que eso nos deja saber que el creyente promedio no lee la Biblia. Correcto. Que es escandaloso, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando que el 92 dijo que sí y el 8 dijo que no. Por Estamos supuesto. hablando al revés. La segunda pregunta que me llamó mucho la atención es: ¿en su iglesia local usted piensa que encuentra algún tipo de consejo financiero? Ahí la pregunta, o el resultado mejor, bajó al 4%. Mucho menos. Entonces nos encontramos con una iglesia que no sabe qué dice la Biblia respecto a la administración de las finanzas, y que no encuentra en su iglesia local, o por lo menos eso es lo que ellos piensan, no encuentra ningún tipo de consejo. Entonces, mira, cuando yo tengo la oportunidad de pararme frente a cualquier audiencia, usualmente les pregunto: ¿quiénes de ustedes aprendieron a administrar finanzas en primaria? Nadie. En secundaria, por allí de vez en cuando se levanta una o dos manos. En la universidad, en algunos casos, Claro. 8 o 10 personas. De una audiencia de 500, 600 o 1000 personas, no te estoy exagerando. Sí, Entonces, por supuesto. la pregunta es: si algo tan vital como las finanzas no es enseñado ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ¿en dónde debería estudiarse? ¿Quién debería entonces tener una responsabilidad para que la gente pueda responder bíblicamente a la vida? Tremendo. La iglesia. Por supuesto. Y entonces allí encontramos el segundo concepto, que es bastante triste, y es que tradicionalmente la iglesia se ha dedicado a enseñarle financieramente a sus congregantes qué deben hacer con el 10% de su dinero, Pero no se les enseña qué tienen que hacer con el 100%. con el resto, con el 90%. Correcto. Esa es una de las razones por las cuales inicié el podcast hablando de finanzas, porque es la primera temporada del Wado Podcast, y habían muchas cosas que en las cuales pudiéramos abordar, interesantes y quizás hasta necesarias, pero creo que el conocimiento en el área de las finanzas es una verdad que tiene que ser proclamada, predicada y establecida. Y qué mejor
que nosotros poder abrir la palabra de Dios y presentar esos principios, esos valores que nos guían para poder vivir nuestras finanzas de una manera saludable, sin ningún extremo. Yo me imagino la presión y antes de terminar esta primera parte de nuestra serie de podcast contigo, la presión que has tenido, porque hay dos cosas hablando de finanzas con las que me imagino que hay que combatir terriblemente. Primero, contra el espíritu de pobreza, no sé si así lo llamas tú, y también contra Mamón, que son los dos grandes extremos en el área de las finanzas. ¿Cómo has vivido esos procesos de manera particular e incluso ministerial? Sí, es un espíritu de miseria que en muchos casos en nosotros los hispanos fue heredado de la iglesia tradicional. ¿En qué sentido? En el hecho de la simple manera como le llaman, no vamos a dar las limosnas, es decir, lo que le sobra. Y encontramos estos contrastes, ¿verdad? De la necesidad que viven los pueblos y la gran riqueza y opulencia del Estado que congrega esta iglesia tradicional, ¿me entiendes? Donde es uno de los estados más ricos, claro, literalmente, que existen, ¿verdad? Entonces, por un lado está eso, que ha penetrado totalmente en la iglesia. Incluso la iglesia evangélica, por así decirlo. Correcto, allí voy. Claro, porque seamos claros, ¿de dónde es el gran alimento de la iglesia evangélica en América Latina? Proviene de la iglesia tradicional. Claro. Entonces las personas vienen con esa mentalidad. Aparte, es un concepto aún mucho más profundo de orfandad, que viene desde el mismo proceso de conquista, ¿verdad? La gente que viene a robar, se genera una mentalidad de víctima en todo el continente. Entonces es mucho más que un simple hecho de tener una mente limitada, ¿verdad? O sea, hay un componente que es espiritual, por supuesto, pero también hay un componente cultural. Adicionalmente, nos encontramos con ese otro extremo que es la adoración al dinero, ni siquiera el amarlo, sino el adorarlo, el pensar que es la fuente de la estabilidad, de la paz, de la seguridad. Entonces están presentes y sí, evidentemente, una de las primeras cosas que le pido al Señor que me permita identificar en los momentos donde vamos a compartir a cualquier lugar es qué es lo que está gobernando esa casa. Y como lo estás hablando, para cerrarlo, yo quiero dejarte saber lo que yo comprendo que hay detrás de este tema de la libertad financiera en la iglesia. Una vez, y esto está fundamentado en los casos que hemos tenido, una vez que podemos visitar un ministerio donde el pastor presidente está comprometido con este proceso, es decir, no solamente es que el pastor diga, sí, invitémoslo un fin de semana para X o Y, sino que dice, ¿sabes qué? Esto hace falta para mi iglesia. El tema de finanzas sigue siendo la causa número 1 de divorcio. La gente lo necesita, nosotros no le hemos enseñado. Una vez que un pastor presidente se involucra en este proceso y lo hace como algo corporativo, usualmente en un año y medio, 2 años, ¿qué empezamos a ver? Evidentemente que muchas personas salen de deudas, saben administrar y empiezan como resultado a dar lo que a Dios le corresponde y también adicionalmente a dar con generosidad en ofrendas para otros proyectos, para otras cosas. ¿Qué significa esto, Pastor Wilson? Y es el corazón de todo. Que mi opinión es que la manera como Satanás, una de las maneras como Satanás está deteniendo el regreso de Jesucristo es manteniendo a la iglesia en deuda. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo, y este evangelio del reino se predicará en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Pero un ministerio que está ahogado financieramente, ¿cómo va a enviar misioneros? ¿Cómo va a plantar iglesias? ¿Cómo va a avanzar el reino? ¿Cómo se va a extender el reino con una iglesia que está endeudada? Con una iglesia que le cumple a los bancos, que le cumple a las cadenas de almacenes, pero que no ve su compromiso y su parte en el establecimiento del reino en las naciones de la tierra. Entonces, allí es donde Mamón se exalta y es impresionante porque Jesús no compara a Dios, no compara la competencia que tiene Dios con este ente que es soberbio con ninguna otra cosa, ni siquiera con Satanás, ¿me entiendes? Sino es ese demonio donde él dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón porque va a aborrecer a uno o amar al otro, ¿verdad? Pero a los dos
a los dos no los va a poder servir. Entonces, hay un componente espiritual que es extremadamente grande que muchas veces no lo hemos visto. En los próximos episodios del Wado Podcast vamos a estar entrando un poco en materia. Hay 10 mandamientos financieros que Dios le ha puesto a el pastor Edwin y él ha compartido ampliamente y queremos aprovechar los próximos episodios para entrar en materia y seguir creciendo en el tema de la finanza. Así que no se pierda el próximo episodio del Wado Podcast. Gracias, pastor. Gracias a todos ustedes.